Hola, buenas noches. ¿Quién sos? Bueno, bienvenido o bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, no veo quiénes son. Buenas noches. Hola a todos, a medida que se van sumando. Hola Nora. Hola Andrea. Hola. ¿Cómo están? Hola Andrea. Bienvenida. Hola César. Cariños para Córdoba. Hola. Bueno, los que saludan con los emoticones, este... Hola Nora, les cuento que no los veo, salen muy chiquitito. O sea que si quieren que los salude me tienen que escribir. Hola Alicia, qué lindo. ¿Cuántos que somos? Toda gente macarní. Hola Nilda. Néstor, hola, bienvenido. ¿Cómo están? Hoy es una innovación, lo que vamos a tener. Hola Liliana, de Rosario, ¿no Liliana? ¿Sos la Rosarina? Hola David. Bueno, les contaba que hoy es un poco novedoso lo que se me ocurrió, pero tiene que ver con el tema. Tiene que ver con cosas que fui descubriendo. Bueno, empiezo a contarles. Aprovecho y saludo después a todos los que miran las repeticiones, que son muchísimos, muchísimos, y que si me quieren dejar algún comentario alguna vez, y si el comentario es lindo, mejor. Bueno, así que bueno, buenas noches para todos y hola a los que lo miren después, repetido. Les contaba que la propuesta de hoy es un poco distinta porque fueron cosas que fueron surgiendo. Ustedes saben que algunos estaban, yo el sábado participé de una conversación sobre Joyce en el departamento Enlaces, en un módulo de trabajo que trata de ficciones y de literatura. Entonces, bueno, me encontré con algunas cosas que me llevaron rápidamente a Borges y algo de todo eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. En realidad se trata como de ¡Hola Miriam! ¡Qué lindo! Se trata de ir tras las huellas de la lectura que Borges hace de Joyce. Esa es la propuesta para hoy. Como me resultó a mí apasionante, que tiene que ver con lo que comentaba la semana pasada del efecto Joyce, ¿no? Que es como el amor, cuando te pega el efecto Joyce, se lo querés contar a medio planeta. Entonces, como yo sentí con las cosas que descubrí, que Borges también había sido tocado por el efecto Joyce, y eso es muy emocionante que te pase, me dio ganas de compartir con ustedes eso hoy. Bueno, esperamos nada, 1 minuto más, 2 minutos más y les empiezo a leer. Hoy va a ser un poco como audiovisual también, porque si tienen ganas, si no se aburren, también quiero hacerles escuchar algo que va a ser muy
impactante. Hola, Gabo, bienvenido. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, empecemos por lo primero y lo más evidente. Borges leyó a Joyce. Eso es una evidencia. Le dedica 2 poemas en su obra. Uno, el primero, se llama James Joyce. Y decidí que no lo voy a leer. Porque, no sé, no me gustó especialmente. Hola Mónica, bienvenida. No me gustó especialmente. La verdad es que la referencia a James Joyce es solo el título. Hola. Y después es un poema sobre el tiempo, sobre Heráclito, sobre los ciclos, que tiene que ver con la temática de Ulises, pero bueno, la verdad es que no quise leerlo. Entonces, voy a empezar por una conferencia. Voy a empezar por una cita que tomo de mi ejemplar de Ulises, que es En el prólogo hay una cita de un crítico inglés que se llama, supongo yo que es inglés, que se llama Edmund Wilson, ¿sí? Que dice algo muy hermoso. Hola Jorge, bienvenido. Que dice algo muy hermoso. Dice, cada libro, como cada persona, tiene los defectos de sus virtudes. Esto está escrito en el prólogo de mi edición de Ulises y está extraído de un estudio crítico que hizo Wilson sobre Ulises. Entonces empezamos por ahí, por esa cita hermosa que define muchísimo lo que fue Joyce, lo que fue su obra. Bien, entonces ahora les voy a leer de este libro, Arte Poética, de una conferencia que se llama Pensamiento y Poesía, ¿sí? Donde hay clarísimas y evidentes referencias y menciones a James Joyce, bastante halagüeñas, como que me lo imagino a Borges fascinado por lo que hizo Joyce con el lenguaje. Hoy ahí entró mi mamá. Hola, mami. Entonces les quiero leer estos parrafitos, ¿sí? Que dice que de lo que habló Borges. Entonces dice: he hablado de palabras que llaman la atención desde el origen, cuando los hombres las inventaron. He pensado que la palabra trueno no solo designaba el sonido, sino también al Dios. Y he hablado de la palabra noche. Al hablar de la noche, me ha venido inevitablemente, y felizmente para nosotros creo, a la memoria la última frase del primer libro del Finnegan's Wake, donde Joyce habla de The Rivering Waters of Dithering Waters of Night. Bien. Se trata de un ejemplo extremo de estilo rebuscado. Nos damos cuenta de que semejante línea, escuchen esto porque es hermoso, nos damos cuenta de que semejante línea solo ha podido ser escrita después de siglos de literatura. Eso que formula Borges en un renglón va a pasar a ser, en el Joyce que escribe el Finnegan's Wake, la concepción de la historia que él tenga. La historia de la humanidad va a ser la historia de las transformaciones de las lenguas. ¿Sí? Bien. Entonces sigue. Nos damos cuenta de que la línea es una invención, un poema, un tejido complejísimo, como habría dicho Stevenson. Y, sin embargo, sospecho que hubo un momento en el que la palabra noche fue tan extraña, tan asombrosa, como esa hermosa y tortuosa frase Rivering Waters of Dithering Waters of Night. Bien. Evidentemente, sigue Borges, hay 2 modos de emplear la poesía. Entonces se refiere a un poema de Edmund Blunden, que no voy a leer, porque dice,
después Borges, tenemos aquí palabras sencillas, tenemos un significado claro, o por lo menos una clara emoción, y esto es lo más importante. Pero las palabras no llaman la atención, como en el último ejemplo que tomábamos de Joyce. Entonces continúa y dice, y como en este otro que solo citaré, serán 3 palabras. Dicen, glitter gates of Elfinbone. Entonces dice, glitter gates es un regalo que Joyce nos hace. Eso es una maravilla, ¿no? Que Borges diga eso, por favor. Es un regalo que Joyce nos hace. Y además tenemos Elfinbone. Evidentemente, cuando Joyce lo escribió, estaba pensando en la palabra alemana para marfil, Elfenbein. Elfenbein es una distorsión de Elefantenbein, elephant bone, hueso de elefante. Pero Joyce vio las posibilidades de esa palabra y la tradujo al inglés. Y así tenemos Elfinbone. Creo que Elfin es más bello que Elfren. Además, al haber oído Elfenbein, muchas veces ya no lo recibimos con la sacudida de sorpresa, con la impresión de asombro que hallamos en esa nueva y elegante palabra, Elfinbone. Entonces dice, tenemos así 2 maneras de escribir poesía. La gente habla de estilo llano y estilo recargado. Pienso que es un error, porque lo que importa, lo verdaderamente significativo, es el hecho de que la poesía esté viva o muerta, no que el estilo sea llano o recargado. Y eso depende del poeta. Entonces, ya podemos decir que Joyce era un poeta cuya poesía y cuyo trabajo con el lenguaje se sentía vivo. Entonces, casi terminando, va a decir Borges, pienso que escritores como Góngora, John Donne, William Butler Yeats y James Joyce están justificados. Sus palabras, sus estrofas, puede que sean improbables, puede que encontremos rarezas en ellas, pero se nos hace sentir que detrás de esas palabras hay una emoción verdadera. Esto nos bastaría para brindarles nuestra admiración. Bien, esto decía de lo que hace Joyce con las palabras Borges. Por otro lado sabemos, ¿no? Porque es bastante común, circula, que Borges leyó Ulises, que supuestamente leyó algo menos de 100 páginas, ¿no? Y dijo esa famosa frase de el Ulises se lee como se recorren las ciudades. Uno puede decir conocí París y no necesariamente caminó cada una de sus calles. De la misma manera, él puede decir yo leí Ulises, aunque no lo leí entero, ¿sí? Pero yo descubrí algo que a mí me hace pensar que una de dos, o por lo menos llegó al capítulo 7, lo cual son más de 200 páginas, y ahora les voy a contar por qué, o directamente lo leyó entero, se lo devoró, yo creo que es posible que eso haya pasado, le debe haber resultado muy, muy atractivo Ulises a Joyce, porque además también le gustaban los jesuitas, le gustaba Gracián y Borges y Joyce había sido formado por los jesuitas, que era gente muy, muy culta y muy formada. Bueno, o la otra posibilidad, les decía, es que se lo haya leído entero y en una ironía muy borgiana dijera que no lo había leído del todo, entero, completo. ¿Y por qué podría Borges haber hecho alguna de esas cuestiones, ¿no? Bien, en esta edición, que es muy recomendable, que son las obras completas de Borges, que es una edición crítica, llena de notas y de cosas interesantes. Cuando se refiere a Ulises de James Joyce, tiene una nota muy larga
que yo no sé si leérselas, pero se las puedo ir contando, ¿sí? Porque es un poco larga. Bueno, la edición crítica se refiere a todas las veces que Borges se ocupó de Joyce, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que en 1925 escribió algo titulado El Ulises de Joyce, que aparece en Proa. Ahí es donde confiesa no haber leído todo el libro, salvo algunas partes, y no habla especialmente bien de Ulises, ¿no? Lo pone, digamos, pone a Joyce en serie con otros irlandeses como Swift y Shaw, y Bernard Shaw, destacando que hicieron lo que él llama hondas incursiones en las letras inglesas. Bueno, y de Ulises dirá, por eso yo les decía que no es muy halagüeño, que es millonario en estilos el libro, que es una novela de catedralicio grandor, que cada episodio es exaltación de una artimaña peculiar y que su vocabulario es privativo. Algo bastante enroscado, digamos, para expresar qué le pareció Ulises, ¿no? Bien, después escribe algo sobre la última hoja del Ulises, que tiene que ver con el monólogo de Molly Bloom, que lo traduce, creo. Después escribe en el 37 un artículo titulado James Joyce, donde dice que los primeros libros no son trascendentales, los primeros libros de Joyce. Sin embargo, Dublineses y Retrato del artista adolescente son dos obras maravillosas, literariamente hablando, ¿verdad? Después, en el 39, aparece un artículo, Joyce y los neologismos, ¿sí?, donde se detiene en un ejemplo que no es joyciano, me parece, ¿no? Que es como la condensación entre espejo y error en inglés, que sería la condensación entre mirror y error, dando la palabra mirror. Bien. Bueno, otras cosas más. También dice que es de lectura imposible, que es intraducible, que como novela naufraga. Muchas cosas dice que no son muy halagüeñas. ¿Qué más dice sobre la obra de Joyce? Le rescata la maestría verbal. Hola Susana, bienvenida. Hola Jorge. Dice que la maestría de Joyce es la maestría verbal, que ese es su don, su talento. Y dice de Ulises, no es una novela. Algunos la aceptan, entre comillas, sometidos como epopeya. Si bien incluye las páginas más caóticas y tediosas que registra la historia, también incluye las más perfectas. Y esa perfección es verbal. Vemos que hasta aquí hay como una especie de cosa no resuelta. Tiene cosas buenas, pero no muchas. Es elegible. Dice, critica cómo están compuestos los personajes, que en realidad están muy bien delineados. Lo que pasa... ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Me avisan? ¿Me están viendo? Yo no noto nada, ¿eh? ¿Alguien me escribe algo? ¿Así me doy cuenta? ¿Sigo?
Bueno, ¿sigo? Bien. Entonces, al decir esto del talento verbal, no que chicos, no entiendo lo que me ponen, que no se cortó. Bien, sigo. Al recalcar esto del talento verbal, está diciendo de una manera o de otra que, bueno, que la novela naufraga, ¿sí? Bien. Hasta aquí, digamos, lo que podemos tener como anticipación, a lo que hoy quiero, por donde hoy quiero llevarlos. Bien, bueno, gracias. Sigo. Entonces, ¿por dónde quiero llevarlos hoy? Hoy quiero llevarlos a el escritor argentino y la tradición. ¿Sí? Un texto muy interesante, muy joyciano, no en la manera en que trata el lenguaje, por supuesto, ni en los artilugios de la lengua, no en eso, pero es profundamente joyciano en su hechura y en su meta final. ¿A qué apunta Borges en este texto? Les cuento, por si no lo leyeron, se pregunta sobre el problema de la tradición para el escritor argentino, y dice que para él es un falso problema, que en realidad se trata de una apariencia, de un simulacro, de un pseudo problema, que para él no es un problema ese. Entonces, antes de decir por qué no es un problema, se ocupa de las corrientes principales que trataron de situar algo en relación a la tradición para el escritor argentino. Entonces, se los resumo rápidamente para no contarles al detalle qué dice de cada cosa. Habla de que algunos sostienen que la tradición del escritor argentino es la poesía gauchesca. Realmente es un texto que vale mucho la pena leerlo porque está plagado de algo que yo adoro en Borges, que es su ironía, cómo ironiza sobre las cosas. Entonces, bueno, compara la poesía gauchesca, ¿no?, con lo que, digamos, con lo que él encuentra en la producción poética de los gauchos. Entonces dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Digamos, pone como ejemplo Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, que lo interesante es que no lo invalida, dice que es un libro recontra argentino, pero que dice que de lo gauchesco no tiene nada. Y es verdad, porque está absolutamente impregnado de, digamos, él llama del aire de las algo así como del aire de las metáforas de París, porque Guiraldes estaba en París. Y es un texto profundamente estilizado, lleno de metáforas que no tienen que ver con supuestamente lo gauchesco y lo popular. Entonces él hace esta diferencia y dice que no pasa por ahí lo argentino. Entonces dice cosas muy geniales, como por ejemplo, que, y en esto es muy joyciano, ¿sí?, la idea de que una literatura debe definirse por los rasgos diferenciales del país que la produce es una idea relativamente nueva. También lo es, y arbitraria, la idea de que los escritores deben buscar temas de sus países. Bueno, acá escuchamos perfectamente, hola Silvina, escuchamos perfectamente el eco de Joyce en el retrato del artista adolescente, cuando dice que él no se va a ocupar del nacionalismo irlandés, que no se va a ocupar de la tradición irlandesa, que él quiere expresarse en la vida y en el arte con la mayor libertad posible. Entonces, y además, bueno, esto que le decía de la ironía, ¿no?, es que es tan genial, de verdad, porque dice,
el culto argentino del color local es un reciente culto europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo. Es genial, Borges, la verdad que es genial. Entonces después da un ejemplo divino y habla de Mahoma y el Corán. Entonces dice que alguien señaló acertadamente, yo no leí el Corán, hola Graciela, bienvenida. Tengo que reconocer que no leí el Corán, pero le voy a creer a Borges, que alguien señaló acertadamente que en el Corán no hay camellos. Entonces, Borges dice una cosa divina, que es que Mahoma era re árabe y escribió el Corán, pero dice, Mahoma estaba tan tranquilo de que era árabe que podía ser árabe sin camellos. Esa es una belleza, la verdad. Bueno, vayan y lean esto porque no tiene desperdicio. Entonces, bueno, les decía lo de Don Segundo Sombra. Entonces, ¿por qué dice él que es un libro muy argentino? Porque ¿qué hizo falta para que Don Segundo Sombra fuera escrito por Guiraldes? Entonces dice, la suma de las metáforas francesas de cuando él estaba en París, más sus lecturas de Kipling, más sus lecturas de Twain. Y acá, bueno, y acá vemos otra marca de lectura de Joyce, ¿verdad? Bueno, la segunda teoría supuesta de dónde puede surgir lo argentino es de la literatura española. Entonces, él va a decir que va a objetar esto y va a decir que en realidad si algo nos definió siempre fue un deseo de no sentirnos españoles, querer apartarnos de España. Y además dice que le sucedió con conocidos que recomendando lectura de literatura española que él gustaba especialmente, no era fácil que a los otros les gustara. Entonces él dice que es un placer adquirido la literatura española, que requiere un aprendizaje, que entonces las raíces de lo argentino no pueden estar ahí. La última propuesta es que estamos desvinculados del pasado, que estamos solos y no podemos jugar a ser europeos, va a decir. ¿Sí? Entonces dice que esta versión tiene como toques existencialistas, otra genialidad, va a decir que tiene el encanto de lo patético. Entonces, va a decir, ¿cuál es la tradición argentina? Entonces, y lo define rápidamente, toda la cultura occidental. Entonces, les quiero leer puntualmente lo que dice, para no inventar. Bueno, entonces toma, si vieron en internet la conferencia de Borges sobre Joyce, van a recordar que él habla de esto. Toma un ensayo de un sociólogo norteamericano que se llama Thorstein Veblen sobre la preeminencia de los judíos en la cultura occidental. Entonces se pregunta si esta preeminencia permite conjeturar una superioridad innata de los judíos y contesta que no. Dice que sobresalen en la cultura occidental porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción especial. Por eso, dice este autor, y Borges lo cita, a un judío siempre le será más fácil que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental. Y lo mismo podemos decir de los irlandeses en la cultura de Inglaterra. Anoten eso. Tratándose de los irlandeses, no tenemos por qué suponer que la profusión de nombres irlandeses en la literatura y la filosofía británicas se deba a una preeminencia racial, porque muchos de esos irlandeses ilustres fueron descendientes de ingleses. Fueron personas que no tenían sangre celta. Sin embargo,
les bastó el hecho de sentirse irlandeses, distintos, para innovar en la cultura inglesa. Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos, escuchen esto porque es hermoso, sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y ya tiene consecuencias afortunadas. Todo lo que hagamos con felicidad los escritores argentinos pertenecerá a la tradición argentina, de igual modo que el hecho de tratar temas italianos pertenece a la tradición de Inglaterra por obra de Chaucer y de Shakespeare. ¿No es muy genial? Es muy genial. Bien. Escuchen esto, por favor, porque no tiene desperdicio. Dice: creo además que todas estas discusiones previas sobre propósitos de ejecución literaria están basadas en el error de suponer que las intenciones y los proyectos importan mucho. Tomemos el caso de Kipling. Kipling dedicó su vida a escribir en función de determinados ideales políticos. Quiso hacer de su obra un instrumento de propaganda y, sin embargo, al fin de su vida, hubo de confesar que la verdadera esencia de la obra de un escritor suele ser ignorada por éste. Y recordó el caso de Swift, que al escribir Los viajes de Gulliver quiso levantar un testimonio contra la humanidad y dejó, sin embargo, un libro para niños. ¿No es genial, gente? Por favor, ¿no es genial? Entonces nos termina diciendo, nuevamente, muy joycianamente, por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo, ensayar todos los temas y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos. Porque, y escuchen por Dios, porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo. No puedo no reírme cuando leo esto porque me causa una alegría incontrolable. O ser argentino es una mera afectación, una máscara. Creo que si nos abandonamos a ese sueño voluntario que se llama la creación artística, seremos argentinos y seremos también buenos o tolerables escritores. Bueno, no sé ustedes, pero yo me pondría de pie para aplaudir, ¿no? Es increíble lo que dice este hombre acá y es increíble la huella que yo leo allí de sus lecturas sobre Joyce, que cada vez estoy más segura que se lo leyó de pe a pa. A mí me perdonará mucho el querido Jorge Luis, pero yo tiendo a pensar que se lo leyó todo. Bien, entonces, ¿a cuento de qué viene esto del escritor argentino y la tradición? Ustedes saben que la posición... Sí, anda, Graciela. Ustedes saben que la posición de Joyce respecto de Irlanda era bien peculiar. O sea, él estaba en contra del dominio de Inglaterra, o sea, amor a la realeza no tenía nada. Estaba en contra del dominio del catolicismo sobre Irlanda. Con todo, cuando le decían, y eso está en Ulises, cuando le decían que por qué no se hacía protestante, decía que al menos el catolicismo era un absurdo consistente y el protestantismo era un absurdo inconsistente. Entonces, que entre una cosa y otra respetaba más al catolicismo, pero de todas maneras no estaba para nada contento de la pregnancia, de la incidencia que la Iglesia Católica tenía en Irlanda, ¿sí?
Y además tenía una cosa con la lengua, porque la lengua irlandesa era el gaélico, ¿sí? Y la verdad que se perdió. No sé si ahora habrá estudios después de Joyce que tratan de recuperarla, pero nadie hablaba gaélico, ¿sí? En los primeros capítulos de Ulises hay una escena de una ironía finísima, donde Stephen vive con dos compañeros, uno irlandés, un chanta terrible, cínico, y otro un inglés que está en Dublín para estudiar el gaélico casualmente. Entonces llega la lechera, una mujer del campo, de la que se supone que, ¿no? Y podemos ver las resonancias también de lo que leímos recién de Borges, de lo que se supone que sería una mujer típicamente irlandesa, ¿no? Venía del campo, era lechera. Y el inglés, que está estudiando gaélico, se dirige a ella en gaélico, y la mina lo mira y le dice, ¿qué me está hablando en francés? O sea, una ironía genial de Joyce, ¿no? Entonces, lo que tampoco, además de todo lo que les conté, lo que tampoco se tragaron de Joyce en Irlanda, era que a pesar de no soportar el sometimiento político de Inglaterra, nunca fue un nacionalista, o sea, no se transformó en un nacionalista irlandés. El tipo dijo, yo quiero ser libre y me quiero expresar en mi arte lo más libre que pueda y quiero vivir mi vida lo más libre que pueda. Por eso decide irse de Irlanda, porque esclarece que la religión, la política, la patria, el nacionalismo y la lengua son redes que se tendían para tratar de paralizarlo, para tratar de inmovilizarlo. Bien, yo empecé diciéndoles que yo creía que la cuestión de que Borges había leído nada más que 100 páginas de Ulises no era cierta. Entonces, ¿en qué baso semejante hipótesis, ¿no? Y en qué me permito apoyarme para ver en Joyce un claro precursor de Borges, clarísimo, ¿sí? Que lo debe haber leído, y mucho. Entonces, releyendo Ulises para esta conversación que les cuento, fui a parar al capítulo 7 de Ulises. Ustedes saben que cada capítulo de Ulises está narrado en un estilo narrativo diferente, con recursos estilísticos diferentes. Esto sin entrar en la cuestión de la Odisea y sin entrar en la cuestión de los colores y de los órganos del cuerpo. Vayamos al estilo de la escritura, ¿sí? Bien, entonces, como Bloom trabajaba en un periódico vendiendo avisos, este capítulo está narrado como si fuera un diario de... no sé si un tabloide, no sé si sería para tanto, para decir un tabloide, pero tiene, ahora les muestro, tiene como encabezados, ¿ven? Encabezados y después pequeños párrafos, un título, ¿no? Que sería como, no sé, como un deadline, como un tema sintetizado en una línea. Y es muy peculiar como todos los otros capítulos, ¿no? Ningún capítulo se parece al otro en Ulises. Entonces, di con este párrafo del capítulo 7 de Ulises. Y a ver si ustedes escuchan, ¿sí? Si les resuena lo que leímos recién respecto de el escritor argentino y la tradición. Se llama, el título del párrafo es De los padres. Entonces empieza así. Me fue revelado
que son buenas aquellas cosas que sin embargo están corrompidas, las cuales no podrían corromperse si fueran supremamente buenas o si no fueran buenas. Ah, maldito seas. Eso es San Agustín. Ustedes ven que hay como una especie de eco en el estilo de Borges, ¿no? Entonces, pregunta: ¿por qué los judíos no aceptáis nuestra cultura, nuestra religión y nuestra lengua? Vosotros sois una tribu de pastores nómades. Nosotros somos un pueblo poderoso. No tenéis ni ciudades ni riqueza. Nuestras ciudades son colmenas de humanidad, y nuestras galeras, trirremes y cuatrirremes, cargadas con toda clase de mercancías, surcan las aguas de todo el globo conocido. No habéis más que emergido de condiciones primitivas. Nosotros tenemos una literatura, un sacerdocio, una historia secular y una organización política. Nilo, niño, hombre, efigie. Junto a la orilla del Nilo se arrodillan las nodrizas, cuna de juncos. Un hombre ágil en combate. Cuernos de piedra, barba de piedra, corazón de piedra. Sigue el texto que venía de antes, ¿verdad? Ustedes saben que el Ulises está construido también como tomando un recurso de edición, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Donde las escenas se suceden y a veces no tienen necesariamente que ver con lo que se venía diciendo, sino que interrumpen, producen una digresión, llevan a otra cosa, o es un pensamiento si se trata de un monólogo interior. Entonces ahora retomamos lo anterior, ¿sí? Dice: rezáis a un oscuro ídolo local. Nuestros templos, majestuosos y misteriosos, son las moradas de Isis y Osiris, de Horus y Amón-Ra. Vuestra es la esclavitud, el temor y la humildad. Nuestro el trueno y los mares. Israel es débil y pocos son sus hijos. Egipto es una hueste y terribles son sus armas. Vagabundos y mercenarios se os llama. El mundo tiembla ante nuestro nombre. Un sordo eructo de hambre partió su discurso. Elevó la voz por encima de él valientemente. Pero señoras y caballeros, si el joven Moisés, porque está hablando de eso, ¿no? Si el joven Moisés hubiera prestado oídos y aceptado ese modo de ver la vida, si hubiera inclinado la cabeza e inclinado su espíritu ante esa arrogante admonición, nunca habría sacado al pueblo elegido de su casa de servidumbre, ni seguido durante el día a la columna de nube. Nunca habría hablado con el Eterno entre relámpagos en la cumbre del Sinaí, ni tampoco habría bajado con la luz de la inspiración, refulgiendo en su rostro y llevando en sus brazos las tablas de la ley grabadas en la lengua de los proscritos. Terminó y les miró, disfrutando el silencio. ¿Qué tal? ¿Qué encontramos en este parrafito? Encontramos la idea de la relación a la cultura del pueblo judío, que no aceptó la dominación egipcia, ¿sí? Que fue guiado por Moisés hacia la libertad, el éxodo, y que eso les permitió, digamos, cierto grado no menor de libertad a la hora de pensar, de crear, de generar otra cultura. Esto está escrito en el capítulo 7 de Ulises porque
resuena lo que pasaba, lo que pasó con los egipcios y Moisés, resuena con Irlanda y su posición de sometimiento con Inglaterra. ¿Siguen la línea de lo que voy diciendo? Entonces, ¿qué nos falta para completar lo que Borges dice en El escritor argentino y la tradición? Incluir a los argentinos. ¿Se entiende? Porque la cuestión de los judíos y la cuestión de Irlanda estaba en el Ulises. ¿Se entiende? En ese sentido, creo que se puede sostener, yo lo sostengo, que seguramente Borges esto lo leyó, ¿sí? Porque es las 2/3 partes de su ensayo sobre el escritor argentino y la tradición, si bien cita al sociólogo americano, ¿sí? Que esa es otra de las cuestiones interesantes que va a quedar para el final. Bien, ¿qué otro dato así brillante y maravilloso que corrobora que este es un párrafo no como cualquier otro de Ulises, que da cuenta de la posición de Joyce en relación a la historia, en relación a la tradición, en relación a la lengua? ¿Qué es lo tan especial que tiene este párrafo? Que de todo Ulises, y ya ven lo gordito que es, la cantidad de páginas que escribió Joyce, 671 en mi edición, de todo Ulises, ese párrafo que yo les acabo de leer, esa viñeta que les acabo de leer, es la única a la que Joyce le puso voz, lo grabó. Entonces, si ustedes tienen ganas, yo lo tengo preparado en el iPad para que lo escuchemos, ese párrafo leído por James Joyce. ¿Les parece? Espero que me contesten, hay como un delay hasta que llegan los comentarios de ustedes. Si no les parece, puedo ir hasta... Sí, bueno, dale Gabo, voy. A mí me impactó muchísimo encontrar este párrafo de Joyce. Inmediatamente me llevó al escritor argentino y la tradición. Y dije, nada, Borges se lo tragó entero Ulises. Y nada más que como era muy astuto y era muy hábil y muy inteligente y muy genial, dijo, no lo leí todo. ¿Sí? Entonces, la idea brillante que nos hace muy libres a los argentinos, muy independientes, con toda la cultura del mundo disponible para hacer lo que queramos con ella, siempre que esté bien hecho, o con felicidad, como dice Borges, es impresionante, es muy impresionante, pero las 2/3 partes de las ideas que Borges escribe ahí estaban en Joyce. Entonces, ahí yo leo claramente una marca de lectura de Joyce. ¿Y por qué Joyce se vuelve inevitablemente un precursor de Borges? Vamos a escuchar a Joyce leyendo el párrafo que les acabo de leer. Great was my admiration in listening to the remark addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age, that I stood in ancient Egypt, and that I was listening to the speech of a high priest of that land, addressed to the youthful Moses. ¿Se escucha? Esperen. Bueno, perdón. By my learned friend. It seemed to me
that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age, that I stood in ancient Egypt, and that I was listening to the speech of a high priest of that land, addressed to the youthful Moses. His listeners held their cigarettes poised to the earth, their smoke ascending in frail stalks that flowered with his speech. Noble words coming. Look out. Could you try your hand at it yourself? And it seemed to me that I heard the voice of that Egyptian high priest raised in a tone of light haughtiness and light pride. I heard these words, and their meaning was revealed to me from the Father. And it was revealed to me that all things are good which yet are corrupted, which neither if they were supremely good, nor unless they were good, but be corrupted and crushed at the death. Why will you Jews not accept our language, our religion, and our culture? You are a tribe of nomad herdsmen. We are a mighty people. You have no cities, nor no wealth. Our cities are hives of humanity, and our galleys, trireme and quadrireme, laden with all manner merchandise, borrow the waters of the known globe. You have but emerged from primitive conditions. We have a literature, a priesthood, an age-long history, and a polity. Nile, child, man, effigy. By the Nile bank, the babe Mary's kneel, cradle of bulrushes. A man subtle in combat, stone-horned, stone-bearded, heart of stone. You pray to a local and a pure idol. Our temples, majestic and mysterious, are the abodes of Isis and Osiris, of Horus and Amun-Ra. Your custom, awe, and humbleness, ours thunder and the sea. Israel is weak, and few are her children. Egypt is an hope, and terrible are her arms. Vagrants and day laborers are you called. The world trembles at our name. A dumb belch of hunger cleft his speech. He lifted his voice above it boldly. But, ladies and gentlemen, had the youthful Moses listened to and accepted that view of life? Had he bowed his head and bowed his will and bowed his spirit before that arrogant admonition? He would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the lights of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw. Bueno, ¿qué tal? Bueno, cuando yo hoy tuve la evidencia de que de todo Ulises, el único párrafo al que Joyce le puso voz y que quedó para la posteridad era me produjo una emoción incontenible, la verdad tengo que decir. Esperen. Ay, perdonen, Bueno, si lo quieren buscar, lo tienen que buscar en inglés, porque si lo buscan en español no les va a salir. Entonces tienen que poner Joyce reads Ulises, Ulises, en inglés, para encontrar ese audio, porque en realidad son fotos, no hay ningún video, son fotos que van poniendo el que hizo la edición. Bien, así que de los padres,
de los padres de la lengua, de los padres de la religión, de los padres de la patria, Joyce dice esto. Y Borges recoge el guante y nos deja el escritor argentino y la tradición para que nos sintamos libres de inventar y de crear y de disponer de todo lo que la cultura universal dio. Porque yo pensaba el otro día, ¿no? Un escritor francés hubiera podido escribir Ulises, hubiera podido escribir Finnegans Wake con el peso de la tradición literaria francesa sobre sus hombros, dudo. ¿Un escritor español hubiera podido hacer eso? Y por otro lado, hay una peculiaridad, una sonoridad propia de la lengua inglesa que la vuelve muy dúctil para este tipo de cuestiones. Y como Joyce tenía un oído musical infernal, porque si él rescata alguna tradición de Irlanda es la musical, casualmente. Yo en mi blog estuve subiendo cantidad de temas musicales que aparecen mencionados en la obra de Joyce, incluido el que inspiró el Finnegans Wake, que es un tema divertidísimo, que trata del velorio de un tipo que lo creen muerto y lo están velando, y en el medio del desastre, porque están todos medio borrachos, le cae una botella de whisky encima al que se supone muerto, le cae whisky en la boca y el tipo resucita. Hay que, de verdad, hay que dedicarse, cuando uno entra a Joyce, hay que hacerlo con la mayor amplitud posible de mente, porque es verdaderamente una fiesta todo lo que el tipo hace, es verdaderamente una fiesta. Entonces, para terminar, ¿sí?, vuelvo a la edición crítica de Borges, ¿sí? Otra cosa que les quería decir respecto a lo que leímos recién y lo que escuchamos. No por nada Joyce elige que su personaje sea Leopold Bloom, que sea judío. Hijo, aparte, escuchen esto, hijo de un judío inmigrante de Hungría que además cambia su apellido para estar en Irlanda. Entonces Bloom tiene cambiado el apellido, que es en realidad el apellido verdadero era Virag, y lo cambia por Bloom, el padre. Entonces Bloom Leopold tiene cambiado el apellido y además, es converso porque se hace católico para casarse con Molly. O sea, todos esos son signos, son huellas, son improntas de Joyce, muy importantes, que dan cuenta de la idea que el tipo tenía de cómo iba a construirse, cómo iba a autodeterminarse como artista, y no permitió que nada lo condicionara, ni Irlanda, ni el nacionalismo, ni el antirrealismo contra Inglaterra, nada. Entonces, lo más libre que pudo fue. Entonces, vamos para terminar, una joyita. En esta edición mencionan que los dos poemas que escribe Borges sobre Joyce se publican en Elogio de la Sombra en 1969. Y como les decía, el primero se llama James Joyce, que la verdad es que no quiero leerlo, no me emociona especialmente. Pero el último se llama Invocación a James Joyce. Y ese sí lo quiero leer. Ese sí lo quiero leer. Permítanme que lo busque. Ese lo quiero leer porque es muy emocionante. Y ay, Gabo, ¿sabés qué? No sé si lo puedo abrir lo que me escribís mientras que lo estoy mirando. Parece que no. Lo voy a ver mañana. O en un rato cuando lo cuelgue.
perdónenme que lo busque, ¿no? Por supuesto que hay un montón de otras cuestiones que ligan la obra de Borges y lo que Borges dijo sobre la literatura al Finnegans Wake, pero eso será para otro día, ¿sí? Les cuento resumidamente qué hace Joyce en Ulises desde el punto de vista del material que metaboliza a lo largo de todas las cientos de páginas. ¿Qué hace? Podemos pensar que él empieza su obra después de Dublineses. No, Dublineses es otra historia, pero dejémoslo. Él empieza el retrato como identificado a Stephen Dedalus, como que Stephen Dedalus era su alter ego, digamos, ¿no? Y es una novela de formación autobiográfica. Tiene un final muy épico, ¿sí? Donde el héroe, por decirlo de algún modo, Stephen Dedalus, invoca a Dédalo y en su vuelo deja Irlanda. Esto se corresponde más o menos en la vida de Joyce con 1902, cuando él termina el University College y se va efectivamente a París a estudiar medicina. No le va bien, pero además el padre le manda un telegrama diciéndole que vuelva, que la madre se está muriendo. Entonces Joyce vuelve a Irlanda y en ese interín, digamos, en una especie de rescate disimulado, porque no le estaba yendo bien en París y no le gustaba la carrera de medicina, atraviesa la muerte de la madre, que él siente que es una víctima de Irlanda, la madre, porque los Joyce tuvieron 11 hijos y 15 embarazos, o sea, 4 embarazos malogrados, 11 hijos, y el primero de esos hijos que nace muere muy chiquito, que esa es una temática que también está en Ulises. Entonces, James es el hijo más grande, pero no es el primero, porque el primero murió. Tiene un montón de determinaciones todo esto que les estoy contando, pero se lo cuento rápido. Entonces, el final de Retrato es así, es épico. Es el héroe yéndose a forjar la conciencia increada de su raza y vuelve un poco como derrotado, ¿no? Podríamos decir, con la cola entre las piernas, y a despedirse de su madre que se está muriendo. La segunda vez que se va de Irlanda, ya se va de una manera diferente. ¿Por qué? Porque conoció a Nora, ¿sí? Que Nora va a ser su compañía, su amor, la madre de sus hijos y finalmente, 10 años antes de morir, su esposa. Antes de morir Joyce, ¿no? Su esposa. Que se casan para solucionar las cuestiones hereditarias. Entonces Joyce conoce a Nora y ahora sí decide que se va de Irlanda y no vuelve más, ¿sí? Con Nora se encuentra un día antes o dos de la fecha que les voy a decir ahora, pero Nora no va a la primera cita, va a la segunda. Entonces la primera vez que se encuentran fehacientemente James y Nora es el 16 de junio de 1904, que es el día que Joyce elige para narrar Ulises. O sea que es un enorme homenaje a la que fue su mujer, porque elige el día que la conoció. Y con Nora, y yo creo que gracias a Nora, James decide dejar Irlanda para siempre. Volvió esporádicamente, pero nunca a vivir. Entonces, ¿qué pasa en Ulises? Aparece Stephen Dedalus al comienzo como un personaje ya medio extraviado, medio deslucido, no como el héroe que termina Retrato del artista adolescente. Ocupa los primeros capítulos de Ulises y después va como difuminándose. Y cuando se encuentra con Bloom, Stephen Dedalus está hecho una piltrafa, no hace un montón que no come, está borracho
y Bloom como que lo cuida, lo protege de una trifulca callejera y lo lleva a su casa, lo alimenta, le da un chocolate caliente y hablan de la vida, de todo un poco, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con Stephen en la trama de Ulises? Desaparece completamente, después de ese encuentro con Bloom, desaparece, se difumina. Quiere decir que ese muchacho cargado de saberes, cargado de cultura, que sabía 6 lenguas, que sabía filosofía, teología, mística, literatura, arte, o sea, una especie de cabeza fuera de lo normal, ese muchacho, ¿sí? Ese personaje ya a estas alturas, no existe más. Joyce hace que se diluya en la noche, literalmente, es en el medio de una noche que pasa esto. Entonces, sobre ese trasfondo, les voy a leer ahora el otro poema que Borges escribe para Joyce. Y se acuerdan que yo les dije que no hablaba muy bien de la obra de Joyce, que no hablaba muy bien de Ulises, que no hablaba, digamos, no lo elogiaba especialmente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasó para que después escribiera el poema que les voy a leer ahora? Lo que había pasado, creo yo, es que en 1941 Joyce se muere. Entonces, Borges escribe este emocionante poema que espero leerlo sin llorar. Dice: Invocación a Joyce. Está en Elogio de la Sombra, ¿sí? Por si lo quieren buscar, o en las obras completas. Invocación a Joyce. Dispersos en dispersas capitales, solitarios y muchos, jugábamos a ser el primer Adán que dio nombre a las cosas. Por los vastos declives de la noche que lindan con la aurora, buscamos, lo recuerdo aún, las palabras de la luna, de la muerte, de la mañana y de los otros hábitos del hombre. Fuimos el imagismo, el cubismo, los convertículos y sectas que las crédulas universidades veneran. Inventamos la falta de puntuación, la omisión de mayúsculas, las estrofas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría, ceniza, la labor de nuestras manos y un fuego ardiente en nuestra fe. Tú, mientras tanto, forjabas en las ciudades del destierro, en aquel destierro que fue tu aborrecido y elegido instrumento, el arma de tu arte. Erigías tus arduos laberintos, infinitesimales e infinitos, admirablemente mezquinos, más populosos que la historia. Habremos muerto sin haber divisado la biforme fiera o la rosa que son el centro de tu dédalo, pero la memoria tiene sus talismanes, sus ecos de Virgilio, y así, en las calles de la noche, perduran tus infiernos espléndidos, tantas cadencias y metáforas tuyas, los oros de tu sombra. ¿Qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? Yo soy los otros, yo soy todos aquellos que ha rescatado tu obstinado rigor. Soy los que no conoces y los que salvas. ¿Qué tal? Si esto no es una oda a la obra de James Joyce, yo no sé qué es. Pero es una maravilla absoluta lo que le escribe Borges a ese escritor que decía que era ilegible, que su único talento era verbal. Lo que Borges termina diciéndole es:
que su arte salva a los que están solos, a los que perdieron sus referentes, a los que se separaron de los discursos que los constituían, ¿no? Todos esos, ¿cómo dice? No quiero inventar porque lo dice tan hermoso. Denme un segundo. Los conventículos y sectas que las crédulas universidades veneran. Es impresionante. Y ¿qué hace Borges acá? Hace lo que hizo Joyce en Ulises. Chan. Se desprende, se vacía de todo su recorrido en relación a la poesía, al imagismo, al cubismo, a las sectas de las universidades, a los grupúsculos que se creen especiales, tocados por alguna especie de dios de la poesía o del arte. Y termina diciendo algo que resuena mucho con algo que dice el prólogo de mi edición de Ulises, que si quieren se los leo como para terminar. Es muy emocionante todo esto, ¿no? Porque yo les estoy como tratando, fue muy emocionante para mí descubrir esto, pero estoy como tratando de reconstruir con ustedes el vínculo amoroso que se generó entre estos dos colosos de la literatura. El vínculo de amor que existió entre ellos. Lo que puede hacer el arte, lo que puede hacer alguien que se toma el atrevimiento y que tiene el coraje de ser libre en lo que hace. Y Joyce hizo eso. Entonces, para terminar, es algo que toma el traductor, que el traductor es José María Valverde, lo toma de George Orwell, porque tenemos que decirlo, muchísimos escritores se rinden ante la colosal obra de Joyce, porque yo que escribo a veces algunas cositas, no puedo creer lo que hizo el tipo, y me muero de admiración cada vez que leo algo escrito por él, y me muero de risa porque descubrió que la lengua puede ser un manantial que provea goce, que en vez de sufrimiento, en vez de mortificación, que provea alegría. Y su obra está plagada de chistes, de bromas. Bueno, entonces dice George Orwell sobre Ulises: lo verdaderamente notable de Ulises es lo corriente de su material. Claro que en Ulises hay mucho más que esto, porque Joyce es una especie de poeta y también un pedante elefantino, pero su auténtico logro ha sido poner en el papel lo conocido. Se atrevió, pues es asunto de atrevimiento tanto como de técnica, a poner al descubierto las imbecilidades de la mente interior, y al hacerlo así descubrió una América que todo el mundo tenía delante de sus narices. Ahí hay todo un mundo de materia que uno creía incomunicable por naturaleza, y alguien se las ha arreglado para comunicarla. El efecto es disolver, al menos momentáneamente, la soledad en que vive el ser humano. Cuando se leen ciertos pasajes de Ulises, uno nota que la mente de Joyce y la de uno mismo están identificadas, que él lo sabe todo sobre uno, aunque jamás haya oído nuestro nombre, que existe
algún mundo fuera del tiempo y del espacio donde estamos juntos con Él. Bien, y yo creo que en algún espacio, en algún lugar fuera del espacio y fuera del tiempo, Borges y Joyce deben estar juntos. Porque creo que definitivamente Joyce fue un precursor de Borges. Y bueno, ese último poema que le escribe es verdaderamente un homenaje, es una declaración de amor, es un testimonio único. Así que, bueno, nada, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Para mí me resultó de una emoción que quería compartir, descubrir esto, descubrir el germen del escritor argentino y la tradición. En ese parrafito del capítulo 7 de Ulises, encontrar en qué, digamos, Borges, me voy a poner un poquito lacaniana, pero poética también, en qué Borges fue más allá de Joyce, pero sirviéndose de él. Y en ese texto del escritor argentino y la tradición, nos lega, ¿sí? Así como Joyce debe haberle legado a él nos lega ¿cómo decirlo? Nos deja un regalo, como él dijo de Joyce, nos deja un regalo a los argentinos, en especial a los argentinos, que podemos ser libres, que podemos crear e inventar y permitirnos soñar, porque no sé si saben que Ulises transcurre en un día, ¿sí? El 16 de junio, y Finnegans Wake transcurre en una noche. Entonces, permitámonos soñar. Y cuando Joyce escribía Ulises, transcurría la Primera Guerra Mundial. Cuando estaba escribiendo Finnegans Wake, se venía la Segunda y acababa de pasar la Guerra Civil Española, que fue cruenta, fue terrible, murieron un montón de millones de personas. Entonces, él en algún momento, no tengo localizado el párrafo en el libro, pues si no se los diría en un libro de charlas con él, que es se los muestro, que amo este libro. Él dice algo así como, sí, yo escribía Finnegans Wake, que es un gran sueño, o sea, es un gran chiste, es entrar al terreno onírico de la metáfora, de la condensación y del desplazamiento con las palabras. Es algo descomunal, que bueno, en algún momento me atreveré y hablaré sobre eso, me atreveré a leerlo, ¿no? Digo. Entonces él le dice a alguien, ¿y que hubiera sido mejor dedicarse a tirar bombas o a matar gente? Él se dedicó a escribir Finnegans Wake. Entonces yo tengo como una especie de debilidad por la gente que hace esas cosas, porque no se lo propone y transforma la humanidad, toca la vida de las personas. Y así como la ironía de Borges respecto a los viajes de Gulliver, dice, el autor quería un libro que fuera una crítica de la humanidad, dijo un libro para niños. Bueno, esas cosas pasan y aquellos que parece que están en estupideces o que están perdiendo el tiempo escribiendo palabras mezcladas y mezclando lenguas y riéndose porque dicen que Joyce se reía muchísimo mientras que escribía el Finnegans Wake a carcajadas, y yo me lo creo. Yo me lo creo porque yo me he reído a carcajadas leyendo Ulises
y he saltado de la alegría y he gritado, no puede ser que escriba esto, no puede ser, porque es una genialidad atrás de la otra. Entonces hay gente que parece que está en cualquiera, que está perdiendo el tiempo, o que está en un solipsismo que no sirve para nada, o que no se hace eco de las tragedias de la humanidad, y sin embargo son esas personas que logran con su obra llegar al corazón y cambiar la vida de todos los demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Como siempre, les mando un beso muy grande. Les dejo un cariño a los que lo miran después, que son muchísimos. Ojalá me dejen algún comentario, todos los que lo miran después. Y que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias a los que ya son como habitués. Estamos gestando entre todos algo, no sé bien qué, porque estamos en una época de incertidumbre muy acuciante, pero estamos en algo que por lo pronto está bueno para todos, lo está para mí y creo que para ustedes que vienen y participan. Así que les mando un beso muy grande y bueno, nos veremos la próxima. Besos, cuídense mucho y en 2 segundos lo subo al perfil para que lo puedan ver de nuevo. Bueno, hasta la próxima. Cariños para todos. Chao.